Bueno, fíjese que existe una profesión poco valorada, pero de vital importancia, y estamos hablando de la enfermería, cuyos profesionales celebraron el fin de semana pasado su día. Lo invito ahora a conocer de cerca el testimonio de vida de Judith. Judith es una mezcla de amiga, madre de familia y apoyo de los que se encuentran enfermos. Ella es una enfermera. Lleva 27 años trabajando y aprendiendo en cada experiencia que descubren los pacientes de la Clínica de Unidad Familiar número 43 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Alcaldía de Iztapalapa. Tenemos cada vez más pacientes, ¿no? Porque tratamos de darle la mejor atención. Sobre todo yo les decía, se ha perdido la humanidad y lo que estamos haciendo es recuperar la humanidad, atender al paciente humanitariamente, ¿no? Como lo dicen. Hay que hacerle empatía, simpatía, complementación. ¿Eso qué es? Pues que me pongo en los zapatos del paciente y ¿Por qué? Porque yo también he sido paciente y quiero que así me traten, ¿no? Lo importante para Judith es que sus pacientes tengan esa confianza para luchar con las enfermedades, aunque tengan poco material para salir adelante con los padecimientos que tienen. Con pocos instrumentos, ella ha logrado curaciones espectaculares. Yo fui equipo de respuesta inmediata en mi momento y les decía a las autoridades, lo único que les pido que es, denme con qué trabajar. Así es como muchas enfermeras de diferentes hospitales de México han pasado la barrera del compromiso del oficio, ya que lo importante para ellas es haber ayudado y lograr la salud de sus pacientes. María José Valencia, 21 Noticias.